Ok, continuamos. Estamos en la página 10. Máquina de encendido de chispa, SH. Ya habíamos hablado de ella, pero vamos a hacer aquí vamos a leer la definición que colocamos allí, que sirve como refrescamiento y que afianza más lo que ya dijimos. En estas máquinas, la combustión de la mezcla aire-combustible se inicia con una chispa en la bujía. Ejemplo de estas máquinas son los motores a gasolina, vehículos automotrices, los cuales trabajan idealmente bajo el ciclo de Otto. Okay. Disculpen que se introdujo allí un mensaje de WhatsApp. Ok, máquinas encendido por compresión, EC. En estas máquinas, la mezcla aire-combustible se autoenciende como resultado de comprimir la mezcla de su temperatura de autoencendido o autoignición. Es decir, yo comprimo y voy aumentando la presión y voy aumentando la temperatura hasta que llego a la temperatura de autoencendido o autoignición. O sea, se enciende automáticamente, no necesito chispa. Ejemplo de estas máquinas son los motores diésel, los cuales trabajan idealmente bajo el ciclo diésel. ¿Ok? Ya esto lo hemos recalcado. Vamos entonces a entrar ahora sí de lleno a lo que es el ciclo Otto. En la página 11, perdón, disculpen. El ciclo Otto es el ciclo ideal para las máquinas de encendido de chispa. Máquinas de encendido de chispa, idealmente, ¿cómo las voy a modelar? Con el ciclo de Otto. Entonces, ese ciclo va a contar de los siguientes procesos. Él consta de 4 procesos. El ciclo ideal de Otto se compone de 4 procesos reversibles internamente. Acuérdense que todos los procesos aquí van a ser reversibles, ¿ok? 1, 2, vamos a tener el proceso que va del estado 1 al estado 2. Por supuesto, vamos a tener 4 estados termodinámicos, ¿ok? Allí me equivoqué, ahí coloqué 4, 5, donde dice rechazo de calor, me estoy dando cuenta. Ahí debería decir 4, 1 porque debo regresar a 1. Entonces, el primer proceso va a ir del estado 1 al estado 2, eso se conoce como una compresión isentrópica. ¿Qué significa eso? Que la entropía que yo tenga en el estado 1 va a ser igual a la entropía que yo tenga en el estado 2. Esto es importante para resolver problemas. ¿Ok? Si aquí la entropía vale 1.61 kJ por kilogramos masa por grados Kelvin, aquí también va a valer lo mismo. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a tener es una compresión isentrópica o isoentrópica, como le dicen algunos autores, es lo mismo. Luego tenemos en el proceso 2-3 del estado 2, ¿verdad? Del estado 2 al estado 3, tenemos una adición de calor a volumen constante. Ahí es importante, ya se lo voy a ir adelantando. Cuando yo hago transferencia de calor a volumen constante, el calor transferido, ¿verdad? Se calcula por la diferencia de energía interna. En cambio, cuando yo hago transferencia de calor a presión constante, ¿verdad? Cuando yo hago transferencia de calor a presión constante, el calor transferido se hace por diferencia de entalpía. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener una adición de calor por volumen constante. Quiere decir entonces que aquí yo no voy a tener los términos de entalpía, no me van a hacer falta porque la adición de calor es a volumen constante. Voy a necesitar son los términos de energía interna en el estado 2 y en el estado 3. Y por supuesto, como es un proceso a volumen constante, el volumen específico en 3 va a ser igual al volumen específico 2. O sea, los dos volúmenes específicos van a coincidir. Es un proceso isocórico, ¿ok? A volumen constante. Luego tengo el proceso 3-4, que es un proceso de expansión isentrópica. ¿Ok? Un proceso de expansión isentrópica que, por supuesto, la entropía en el estado 3 y la entropía en el estado 4 van a ser la misma, la entropía es constante. Aquí donde está el problema, de 4 a 5, aquí debe decir de 4 a 1 que hay un rechazo de calor a volumen constante. O sea que aquí hay absorción o recepción de calor a volumen constante y aquí también. Quiere decir entonces que en los ciclos de Otto, yo por ningún lado voy a tener, en los ciclos de Otto, yo por ningún lado voy a tener entalpía. Solamente puedo trabajar con energías internas. ¿Por qué? Porque tengo dos procesos de transferencia de calor que son a volumen constante. Aquí nosotros podemos apreciar en el diagrama PD y en el diagrama TS el ciclo de Otto. ¿Ve? Aquí comprimimos del estado 1 al estado 2. Por lo tanto, la presión aumenta desde este valor, que no lo coloqué porque no importa, porque puede ser cualquiera, pero sabemos que es más bajo, hasta este valor, que es el valor 2. Luego aquí hago un proceso de transferencia de calor. Aquí faltó Q sub en T. QENT, o sea, calor que se le está suministrando al sistema.
no se colocó, pero aquí hay una transferencia de calor. ¿A qué? A volumen constante. Por eso es que aquí abajo se coloca que el volumen en el estado 2, que es este, va a ser el mismo volumen en el estado 3. Y luego hay una expansión isentrópica de 3 a 4. Y luego hay un proceso de pérdida de calor a volumen constante de 4 a 1. Este es en el diagrama PV. En el diagrama TS, por supuesto, arranco aquí. Como voy a hacer una compresión isentrópica, la entropía que tengo en 1 es la misma entropía que tengo en 2. Por lo tanto, entonces en el diagrama TS, perdón, disculpen, ese proceso sería una línea recta vertical para indicar de que la entropía en 1 es la misma entropía en 2. Luego hay un proceso de transferencia de calor de 2 a 3, por lo tanto tiene que haber un aumento de temperatura. Si yo le meto calor a algo, la temperatura tiene que aumentar. Quiere decir que la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1 y la temperatura 3 pues es mucho mayor que la temperatura 2. Luego hay un proceso, ¿verdad?, de expansión isentrópica que es de 3 a 4. Por lo tanto, aquí la entropía se mantiene constante también. Y luego hay un proceso de pérdida de calor o de extracción de calor a volumen constante, que es el mismo que vemos aquí en una línea vertical. Aquí lo vemos a través de esta línea. Entonces, estos dos diagramas son los que típicamente se utilizan para representar o para ver el ciclo de Otto. Vamos a la página 12. Dice así: debido a que el ciclo de Otto se ejecuta en un sistema cerrado, entonces podemos aplicar la primera ley de la termodinámica para un sistema cerrado. Acuérdense que la primera ley de la termodinámica tiene básicamente tres leyes: ley cero, primera ley y segunda ley. La primera ley yo se la puedo aplicar a un sistema cerrado. ¿Qué es un sistema cerrado? Un sistema en el cual no hay entrada ni salida de masa. ¿Ok? Acuérdense que idealmente, o sea, cualquiera me puede decir a mí, pero un momentico, usted no está metiendo una mezcla de aire y combustible y están saliendo unos humos. Sí, realmente es así. Entra una mezcla de aire y combustible y se produce la combustión y salen unos humos que se botan al ambiente. ¿Ok? Eso es realmente. Pero idealmente, yo estoy diciendo de que lo voy a hacer en un ciclo cerrado. Entonces yo le tengo que aplicar, idealmente, yo le tengo que aplicar la primera ley para un sistema cerrado. ¿Ok? Acuérdense que la primera ley yo se la puedo aplicar a un sistema cerrado o a un sistema abierto. Un sistema cerrado es aquel en el cual no hay entrada ni salida de masa. Y un sistema abierto o volumen de control es aquel en el cual entra masa y sale masa. Idealmente, vuelvo y repito, idealmente aquí no hay entrada ni salida de masa. Idealmente. Por supuesto, este modelaje, esta idealización, vamos a decirlo así, nos va a llevar a nosotros a calcular unos rendimientos térmicos que van a estar por debajo de lo real, pero que se aproximan mucho, y lo dijimos al principio en la primera parte de la clase, se aproximan mucho al real. La desviación es muy pequeña, del 2, del 3%, o sea que el modelo es muy bueno, el modelo creado por Otto es bastante bueno. Entonces, el calor neto que entra menos el trabajo neto que sale es igual a la variación de la energía interna, Si nosotros vamos a asumir que la variación de la energía cinética es cero y que la variación de la energía potencial es cero, como lo estamos estableciendo aquí, entonces la variación de la energía cinética, como la variación de la energía en general, va a ser igual a la variación de la energía interna más la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. Eso significa entonces que este término yo lo puedo reemplazar por variación de energía interna. Vuelvo y repito, en Otto no hay variación, no es que no haya. No me interesan las variaciones de entalpía, me interesan son las variaciones de energía interna. Por lo tanto, esta ecuación quedaría así: calor neto que entra menos calor neto que entra menos trabajo neto que sale es igual a la variación de la energía interna. ¿Ok? El calor neto que entra a el sistema va a ser igual al calor que entra menos el calor que sale. ¿Ok? El calor que entra siempre va a ser positivo y el calor que sale siempre va a ser negativo. La convención de signo para los calores es distinto a la convención de signo para los trabajos. El trabajo neto que sale va a ser igual al trabajo que sale, que siempre es positivo, y en cambio el que entra es negativo. O sea, es lo contrario del calor. Cuando el calor está entrando es negativo y cuando está saliendo es positivo. ¿Ok? Y el trabajo cuando está entrando es positivo y cuando está saliendo es negativo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si yo agarro esta expresión que tengo acá y la divido por m, ¿qué me va a quedar aquí? Que el calor específico, o sea, calor por unidad de masa, estoy dividiendo aquí por unidad de masa, por unidad de masa y por unidad de masa, va a ser igual a ¿quién? Al calor que sale específico menos el trabajo que entra específico menos el trabajo que sale específico. Claro, ¿qué hice yo aquí?
que como aquí dice menos, yo dije menos por menos da más y me queda trabajo específico que entra positivo. Y este que era positivo, al multiplicarlo por menos, quedó negativo. Ahora, el calor que entra, ¿verdad? Como es a volumen constante, es igual a la variación de energía interna para aire no estándar frío. Es decir, cuando a mí me digan que yo tengo aire no estándar frío, yo voy a utilizar esta ecuación que está aquí. Esta ecuación la utilizo yo para calcular o para trabajar el calor que está entrando al sistema idealmente cuando el aire, cuando me digan para aire no estándar frío o aire frío no estándar, como le queramos decir. Ya lo que me hacen la negación de aire estándar frío, ya yo utilizo esta ecuación. ¿Ok? En cambio, cuando me digan que tengo aire frío estándar, entonces el calor que entra se calcula con esta ecuación. El C sub B del aire, que es constante, que ya dijimos que lo vamos a tomar a la temperatura ambiente de 25 grados centígrados, ¿verdad? Por la variación de temperatura, que sería la temperatura 3 menos la temperatura 2. Acuérdense que cuando tengo procesos de transferencia de calor a volumen constante, el calor es igual a la variación de la energía interna. Y la energía interna es el calor específico a volumen constante, el C sub B, por la variación de temperatura. Por lo tanto, este que está aquí, lo vamos a utilizar, esta ecuación que está aquí, la vamos a utilizar para aire estándar frío. Si es aire estándar frío, utilizo esta. Si es aire no estándar frío o aire que no es frío ni estándar, pues utilizo esta. Entonces, ojo con eso, para el chuletario. ¿Ok? Vamos a la página 13. El calor que sale es el que va a ocurrir entre el proceso 4.1, del estado 4 al estado 1. Entonces sería la energía interna en 4. ¿Por qué la energía interna en 4 menos la energía interna en 1? Solo para aire no estándar frío. Porque siempre va a ser la energía interna mayor que la energía interna y menos la energía interna menor. Aquí en el estado 4, me regresé aquí a la página 11. Aquí en el estado 4 la energía interna, por supuesto, es mayor que la energía interna en 1. Si lo vemos desde aquí, en el estado 4, yo tengo mayor temperatura aquí que aquí. Por lo tanto, aquí tengo que tener mayor energía interna que aquí. Entonces, la energía, el calor que sale, ¿verdad? Lo podemos calcular con esta ecuación, restando la energía interna en el estado 4 menos la energía interna en el estado 1, si solo si tenemos aire no estándar frío. Pero si me hablan de aire estándar frío, entonces utilizo esta ecuación. Ojo, ojo para el examen. Eso es importantísimo para el examen. Ok, vamos a medir ahora la eficiencia del ciclo de Otto. Si se puede suponer aire estándar, si se puede suponer aire estándar frío, cuando me hablen de aire estándar frío, voy a utilizar esta ecuación para estas ecuaciones que están aquí, para allá, la eficiencia del ciclo de Otto. El trabajo neto, que es la utilidad. ¿Qué es lo que quiero yo obtener? Un trabajo de salida, un trabajo neto en ese pistón que me va a mover, ¿verdad? Un vehículo, ¿ok? Sobre la inversión. ¿Quién es la inversión? El calor que está entrando. Es lo que me cuesta a mí generar ese calor. ¿Cuánta gasolina tengo que gastar yo para generar ese calor? Entonces sería trabajo neto sobre calor que entra. Pero el trabajo neto va a ser el calor que entra menos el calor que sale, aplicándole la primera ley o balance de energía a todo el sistema. Entonces quedaría calor que entra menos calor que sale sobre calor que entra. Si yo divido este calor que entra entre calor que entra, esto me va a dar 1, por eso que aquí aparece 1. Y quedaría entonces aquí calor que sale sobre calor que entra. Entonces esta ecuación me serviría a mí cuando puedo suponer aire estándar frío. ¿Ok? Ahora el calor que sale, ¿cómo lo puedo calcular yo? Por C sub B por T4 menos T1. Por eso es que yo coloco esto. Y el calor que entra, ¿cómo lo puedo calcular yo? C sub B por T3 menos T2. Pero el calor específico a volumen constante es el mismo. Por lo tanto, se pueden cancelar y quedaría esta ecuación que está aquí. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que esta ecuación única y exclusivamente la puedo calcular, la puedo utilizar yo si y solo si me dan la condición que puedo suponer aire estándar frío. Aire estándar frío. Si no es aire estándar frío, no la puedo utilizar. Ok, aquí tenemos unas ecuaciones que son para procesos isentrópicos de gases ideales. ¿Por qué las estoy llamando a colación? ¿Por qué las necesito? Porque resulta que yo tengo dos procesos a entropía constante isentrópico. Aquí no lo coloqué, pero este es isentrópico de 1 a 2. Aquí tengo proceso isentrópico y aquí tengo proceso isentrópico. Entonces, cuando voy de 1 a 2, de 1 a 2, de 1 a 2, y no me dicen nada, que yo pueda suponer que el proceso es isentrópico, entonces yo puedo utilizar esta ecuación que está aquí, que son deducidas de allá de termodinámica 1.
la temperatura en 2 sobre la temperatura en 1 es igual al volumen específico en 1 sobre el volumen específico 2 elevado a la K menos 1. ¿Quién es K? Es una constante adimensional, no tiene dimensiones, no tiene unidades del aire. Para el aire es 1.4, aquí está. ¿Okay? Entonces, esto lo puedo utilizar yo entre el estado 1 y el estado 2. También lo puedo utilizar entre el estado 3 y el estado 4. ¿Ok? Siempre, ¿quién es? Fíjense, aquí es importante observar lo siguiente. Esta es la mayor temperatura y esta es la menor temperatura. Este es el mayor volumen y este es el menor volumen. Fíjense que están invertidos. Mayor temperatura, menor volumen. Menor temperatura, mayor volumen. ¿Ok? Si me voy al estado 4, o sea, si la quiero aplicar entre el estado 3 y el estado 4, ¿quién iría aquí? Aquí tendría que ir T3, porque T3, la temperatura 3 es mayor que la temperatura 4. La temperatura 3 es mayor que la temperatura 4. Entonces, aquí en esta ecuación, si yo la voy a utilizar entre 3 y 4, no puedo poner aquí, ¿verdad? Que se pueden confundir porque dicen, bueno, aquí siempre va el número mayor y aquí el número menor. No, aquí siempre el número no es lo que priva aquí. Lo que priva aquí es el nivel de temperatura. Aquí siempre va a ir la temperatura mayor y aquí siempre va a ir la temperatura menor. ¿Quién es menor ¿quién es mayor entre la temperatura 3 y la temperatura 4? La temperatura 3. Eso se puede ver del diagrama. ¿Ok? Del diagrama la temperatura 3 está acá arriba y la temperatura 4 está acá abajo. Entonces, aquí tiene que ir la temperatura 3, aquí tiene que ir la temperatura 3 y aquí tiene que ir la temperatura 4. ¿Quién es mayor? ¿El volumen 3 o el volumen 4? Pues es mayor el volumen 4. Por lo tanto, aquí arriba tiene que ir el volumen 4, que es el mismo volumen 1. Y aquí abajo tiene que ir el volumen 3, que es el mismo volumen 2. ¿Ok? K es la relación que existe entre los calores específicos a presión constante y el calor específico a volumen constante. Siempre el calor específico a presión constante es mayor que el calor específico a volumen constante. Por lo tanto, la K de todas las sustancias que se pueden considerar como gas ideal, entre ellos el aire, siempre va a ser mayor que 1. Por eso es que en el aire es de 1.4. Entonces, se puede aplicar entre 1 y 2 y 3 y 4. Aquí ya lo dijimos. ¿Ok? Estamos ahorita en la página 14. Aquí tenemos otra expresión que se puede aplicar para los procesos isentrópicos. Entre 2 y 1 hay una compresión isentrópica, entonces aquí va a ir la temperatura mayor, aquí va a ir la temperatura menor, aquí va a ir la presión mayor y aquí va a ir la presión menor. ¿Ve? Aquí sí, mayor, mayor, menor, menor. En cambio, aquí están invertidos. Mayor, menor, mayor, menor, mayor, menor. ¿Ok? Entonces, aquí también aplica ese criterio aquí, pero con presiones en la página 14. Estamos en la página 14. Y por eso yo aquí les estoy diciendo entropía 2 igual a entropía 1. Esta ecuación, por supuesto, se puede aplicar entre el estado 3 y el estado 4. O sea, en el proceso 3-4, que ahí es donde ocurre la expansión isentrópica. Y aquí yo lo estoy diciendo. Igual que la ecuación anterior, se puede aplicar entre los estados 1 y 2 y los estados 4 y 1. ¿Ok? Perfecto. Luego tenemos esta otra ecuación, ¿verdad? Que sirve para procesos isentrópicos. Esto solamente se aplica para procesos isentrópicos. Entonces, esta es la presión mayor, la presión menor, el volumen mayor, el volumen menor. Parecido, la similitud con las temperaturas. Están cruzadas, ¿ok? Entonces, también se puede aplicar para el estado 3 y el estado 4. Entre 4 y 1 no, aquí debí de haber dicho yo entre 4 y 3, aquí hay un error en la página 14, ¿ok? Aquí es entre 4 y 3, o sea que si yo aquí voy a poner la mayor temperatura, ¿verdad? ¿Quién es la mayor temperatura? T3 sobre T4, ¿verdad? Y aquí sería P3, que es la mayor presión, sobre P4, ¿ok? Que es la menor presión. Y también lo puedo utilizar para el volumen. Aquí está idem. Por eso les dije aquí idem, porque se puede utilizar entre 1 y 2 y no entre 4 y 1, sino entre 3 y 4. Aquí hay un error, eso hay que corregirlo aquí. De las tres ecuaciones anteriores se obtiene, relacionando las ecuaciones anteriores, obtenemos esto, que T por B elevado a la K menos 1 es una constante. Y es el mismo valor que T por P elevado a la 1 menos K sobre K, es la misma constante y es igual a P por B a la K, que es una constante. Solo entre 1 y 2 y entre 3 y 4. ¿Ve? Esto solamente, todo lo que estamos dando se aplica entre 1 y 2 y entre 3 y 4 porque son siempre y cuando allí sean procesos isentrópicos. Aunque también se van a cumplir para procesos politrópicos. Pero ya no sería con K, sino con el coeficiente que me den allí, con el N que me den allí. ¿Ok? Presión relativa, muy importante la presión relativa. Y esto que vamos a ver aquí
que es el volumen relativo. Esto es muy importante para el examen, bastante importante. Esto solamente se aplica para un proceso isentrópico. Esto solamente se puede aplicar en los procesos isentrópicos. Es decir, aquí yo no puedo tener entre P2 y P3 y no lo puedo tener entre P4 y P1. No, lo tengo que tener entre 1 y 2 y entre 3 y 4, que son los procesos isentrópicos. Acá, vuelvo y repito, los únicos procesos isentrópicos que yo tengo son este de acá arriba y este de acá abajo. El que va de 1 a 2 y el que va de 3 a 4. ¿Ok? Entonces, esto que yo tengo aquí, esta relación que yo tengo aquí, de presión relativa solamente, aquí lo dice muy claro, en la página, estamos en la página 14, solamente se aplica para un proceso isentrópico. ¿Ok? Esto se aplica para procesos isentrópicos. La presión en 2 sobre la presión 1, y aquí lo dice, de hecho aquí dice, es igual constante. O sea, isentrópico significa entropía constante. Es igual a la presión relativa 2 sobre la presión relativa 1. Las presiones relativas son adimensionales, no tienen valor. Estas ecuaciones se pueden utilizar en sintonía con la tabla A17 del Sengel, que ahorita la vamos a ver. ¿Ok? Entonces, sirve solamente para procesos isentrópicos, o sea, procesos donde la entropía se mantiene constante. Y aquí tenemos el volumen específico, el volumen relativo, perdón, específico relativo, que se cumple también para procesos isentrópicos. Volumen 2 sobre volumen 1 a entropía constante igual al volumen relativo 2 sobre el volumen relativo 1. Dice aquí, retomando la ecuación de la eficiencia térmica del ciclo, aquí saqué factor común T1, abajo T2, esto es igual a esto, eso no nos interesa a nosotros, eso lo hice yo ahí como para que ustedes vean de dónde sale la ecuación. Y utilizando estas ecuaciones que está aquí, nosotros podemos llegar a esta relación. Esta relación es importante, ¿ves? ¿Verdad? Esta relación es igual importante. La eficiencia térmica, esta es importante, por eso la encerré aquí, fue la única que encerré aquí en un cuadrito. La eficiencia térmica del ciclo de Otto va a ser igual a 1 menos R, esto no es gamma, R a la K menos 1, K es 1.4. R es la relación de compresión, es decir, el volumen máximo, que es B1 sobre B2, o lo que es lo mismo, B4 sobre B3. Acuérdense que B4 y B1 es igual. Si nosotros nos vamos al diagrama PB, aquí en el diagrama PB nos damos cuenta que el volumen de 4 coincide con el volumen de 1 y el volumen de 2 coincide con el volumen de 3. Entonces la relación de compresión siempre es el mayor volumen. ¿Quién es el mayor volumen? B1. ¿Por qué? Porque es el que está más lejos del origen. Y el menor volumen, ¿quién es? B2, porque es el que está más cerca al origen. Entonces la relación de compresión es B1 sobre B2 o B4 sobre B3. Es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo. No hay problema con eso. Ok, sigamos adelante. Entonces, esta ecuación que nosotros obtuvimos acá, que también la dio el profesor Picón, pues es la relación o es la ecuación que nos permite a nosotros calcular la eficiencia térmica para el ciclo de Otto, ¿ok? Luego entonces aquí tenemos el primer ejercicio de aplicación. El primer ejercicio de aplicación. Dice así, esto lo hizo el profesor Picón y yo lo revisé, está bien calculado y lo voy a explicar, ¿ok? Hay que hacer un chuletario donde deben estar todas estas fórmulas fundamentales, ¿ok? Esta fórmula tiene que estar, esta fórmula tiene que estar, estas fórmulas tienen que estar. Hay que tener un chuletario para el examen y para poderlo manipular, ¿ok? Muy bien. Entonces vamos a ver el primer ejercicio, ejercicio de aplicación. Dice así, un ciclo de Otto que trabaja con aire frío, ya me están diciendo aire frío, con aire estándar frío, ya ahí me están diciendo que qué puedo usar y qué no puedo usar. Posee una relación de compresión de 8.5, o sea que aire frío y R vale 8.5, ¿ok? Al comienzo de la compresión, al comienzo es que estoy en el estado 1, o sea, al comienzo de la compresión, cada vez que me digan al comienzo de la compresión es porque estoy en el estado 1. La presión es de 100 kilopascal, quiere decir que eso es P1. Por eso es que aquí aparece que P1 es igual a 100 kilopascal. ¿Ok? Y la temperatura es de 27 grados centígrados. T1 es de 27 grados centígrados. Aquí está, en la página 17. ¿Ok? Es de 27 grados centígrados. El calor absorbido es de 1400. Ese es el calor que está entrando. Calor que entra. Calor Quen. Aquí está. 1400 kilojoules por kilogramos masa. Ok, perfecto. Con base a la información suministrada, calcula el trabajo neto del ciclo. Me mandan a calcular el trabajo neto del ciclo. La primera pregunta yo la llamé A. ¿Qué más me mandan a calcular? La eficiencia térmica del ciclo. Quiere decir que yo para la eficiencia térmica puedo usar esto.
ya la tengo calculadita prácticamente porque ya me dan la relación de compresión, que vale 8.5. ¿Y qué más me piden? Y me piden la presión media efectiva. Y la presión media efectiva, que yo la llamé aquí, pregunta C. El K del aire ya lo dijimos que es 1.4. Entonces, fíjense, yo comencé, no, a la hora de resolver el ejercicio, la gente viene y dice, no, yo tengo que comenzar por aquí. No, yo comienzo por donde yo vea que tengo menos barrera. Y yo me doy cuenta que de anteojito directico tengo la eficiencia térmica porque me están dando la relación de compresión y el K es una constante que vale 1.4. Pues utilizo la ecuación esta que teníamos acá arriba. Esta ecuación la utilizo, sustituyo esto por 8.5 y esto lo sustituyo por 1.4. Y lo demás es carpintería. 8.5 a la 1.4 menos 1, le busco el inverso, le cambio de signo y le sumo 1 y eso me da 0.575, que en términos porcentuales sería 57.5%. ¿Ok? Entonces la eficiencia de este ciclo, la eficiencia teórica, realmente, ¿verdad? Realmente puede ser que tenga menos eficiencia. Casi seguro que siempre la teórica siempre es mayor que la real. Es decir, puede ser que este ciclo trabaje con un 55, con un 53% realmente, pero de acuerdo a lo ideal, al modelo que estableció Otto, la eficiencia es esta. Entonces, como vámonos ahora a esta ecuación, que para responder la pregunta A, como la eficiencia térmica es igual al trabajo neto sobre el calor que entra, y a mí, yo acabo de calcular este señor, y este señor me lo dieron, yo despejo esto está dividiendo, pasa para acá multiplicando, muy carpintería esto, demasiado sencillo. Entonces multiplico la eficiencia térmica que calculé, nunca trabajo con la parte porcentual, sino con la parte decimal. No voy a trabajar con 57.5, sino con 0.575, aquí está, por este valor, que es el calor neto que entra, aquí está 1400, y eso me da 805 kilojoules por kilogramos masa. Ahora voy a la tercera pregunta. La presión media efectiva, que sería el trabajo neto, que lo acabo de calcular, entre el volumen máximo menos el volumen mínimo. El volumen máximo dijimos que era V1 y el mínimo es V2. Ah, pero ¿qué ocurre? Que R no es otra cosa que el cociente entre el máximo sobre el mínimo. O sea, yo puedo quitar, ¿verdad? Yo puedo utilizar, esta ecuación y de aquí despejar V2 para sustituirlo aquí. O sea, esto está dividiendo, pasa para acá multiplicando, y esto quedaría multiplicando a V2, pasaría para acá dividiendo a V1. Por lo tanto, V2 sería V1 sobre R. Si yo sustituyo V2 por esto, me quedaría esto. ¿Qué hay aquí que también está aquí? V1, saco factor común V1. Si yo saco factor común V1, digo, si yo divido V1 entre V1, aquí me da 1. Menos, y si yo divido V1 sobre R entre V1, se me cancela el V1 de arriba con el V1 de abajo, y me quedaría este 1 que está aquí, es este 1 que está aquí, sobre el R. Quedaría de esta manera. Ajá. Entonces, no tengo la presión, ¿verdad? No tengo la presión media efectiva. Al contrario, más bien me la están pidiendo. Tengo entonces una incógnita y dos incógnitas. Me faltaría el volumen 1. Tengo que ir a buscar el volumen 1. Pero como yo sé que todo esto es gas ideal, yo puedo entonces aplicar en el estado 1 la ecuación de gas ideal. La ecuación de estado de gas ideal es esta: P por el volumen específico es igual al R del gas, en este caso del aire, por la temperatura. Y la temperatura tiene que estar en términos absolutos. Eso es un dato. No puedo trabajar con grados centígrados ni puedo trabajar con grados Fahrenheit en el sistema inglés. Si lo tengo en el sistema inglés, lo tengo que llevar de Fahrenheit a Rankine sumándole 460. Y si lo tengo en el sistema métrico internacional, tengo que llevarlo de grados centígrados a grados Kelvin sumándole 273.15 o 273. Algunas veces se utiliza el 273, otras veces se utiliza el 273.15. Entonces, consigo el volumen específico por aquí. Aquí está, ¿ves? Despejo. Esta P1 está multiplicando el volumen específico en el estado 1, pasa dividiendo R aire por T1. Aquí está. El R del aire es este que está aquí, 0.287 kilopascal por metro cúbico sobre kilogramo por grados Kelvin. Sustituyo eso aquí y hago la cuenta. El R del aire es este, por la temperatura 1, aquí ya la llevé, le sumé al 27 el 273.15 sobre la presión absoluta en el estado 1, que son 100 kilopascales. Hago las cuentas, se me va kilopascal de acá con kilopascal de acá, grados centígrados de acá, con grados Kelvin de acá con grados Kelvin de acá. ¿Y qué me está quedando? Me va a estar quedando metros cúbicos sobre kilogramo, que es la unidad de volumen específico. Y como tengo el volumen específico, me regreso a esta ecuación y lo sustituyo. No conozco esto, pero conozco esto y conozco esto, puedo calcular entonces esto. Aquí está calculadito, ¿ves? Sustituí, la relación de compresión es 8.5, el volumen específico en el estado 1 es esto,
Le calculo el inverso aditivo a esto, le cambio signo, lo sumo 1, lo multiplico por esto, le calculo el inverso aditivo, lo multiplico por 805 y me da 1060 kilopascal. Esa es la presión media efectiva de esa máquina. Observación, CB para el aire es este que está aquí, CP para el aire es este que está aquí, R del aire es este. Esta ecuación que está aquí se utiliza cuando me digan que no, esto, ojo, esto va para el chuletario, si no se puede suponer aire estándar frío. Si me dice, hágalo, pero no suponiendo aire estándar frío, no puedo utilizar entonces, disculpen que me salió una broma ahí, no puedo entonces utilizar la ecuación esta que yo tengo acá. Esta no la puedo utilizar, porque esto es cuando es aire estándar frío. Entonces, ¿cuál utilizo? Tengo que utilizar esta que está aquí. Entonces tengo que buscar la entalpía en el estado 3, la entalpía en el estado 2, la entalpía, perdón, discúlpenme, la energía interna. Siempre tengo aquí entalpía, porque yo trabajo más con turbinas y cosas de esas que con motores a gasolina. ¿Ok? Entonces, esta ecuación me sirve para eso. ¿Ok? Perfecto. Vamos entonces a hacer lo siguiente. Aquí ya vamos por la página 18. Vamos a ir al ejercicio 2. El ejercicio 2 es bastante largo. Hay que trabajar con la tabla. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar aquí. Quedamos como quien dice, aquí en el ejercicio 2, en la página 18. Y vamos entonces a la tercera parte de la clase. Y con eso terminamos el ciclo de Otto o ciclo de gasolina.